Hola mi gente, comenzamos un nuevo episodio más de Gente con Buena Vibra, un video podcast producido y conducido por mí, por José Gregorio Colmenares. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. No se puede negar que todos hemos vivido episodios desagradables en nuestra vida, que de una u otra forma han marcado nuestra existencia. Probablemente sean estos la razón de muchos de nuestros problemas actuales, que afloran o se manifiestan en nuestros comportamientos, como la rabia, el miedo, la inseguridad, la idea de que no somos lo suficiente o incluso estados depresivos. Lo bueno es que siempre hay formas de superar estos eventos, lo que es necesario para crecer y desarrollarnos como personas. Recuerden, estamos en el camino hacia la transformación personal. Para ello, hablaré con una mujer que lleva 14 años de experiencia en el abordaje terapéutico. Hoy, desde la selva amazónica peruana, nos cuenta sanar estos episodios del pasado a través de las plantas, o mejor conocida como la medicina tradicional amazónica. Junto a la Fundación Taquihuasi, con sentido altruista, ella experimenta una nueva manera de ayudar a los demás. Se trata de María Virginia Erazo y está aquí en Gente con Buena Vibra. Aquí estamos con María Virginia Erazo. Bienvenida a Gente con Buena Vibra. ¿Cómo estás? Hola, José, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por darme la oportunidad de conocer pues, tu canal y toda tu comunidad, ¿no? Así Gracias es. por darme la oportunidad de expresar mi vivencia, ¿no? Gracias. Extraordinario, ¿no? Gracias a ti por aceptar esta invitación. Hacemos este contacto contigo desde Perú. Sé que te encuentras trabajando en una fundación que promueve la medicina tradicional amazónica. Cuéntanos de qué se trata y de qué manera ayudan a la gente. Bueno, el centro Taquihuasi se llama La Casa que Canta y lo que busca es integrar la medicina amazónica con la medicina occidental, tanto médico como psicológica, y tenemos dos ramas, la rama de la tratamiento para adicciones, que son comunidades terapéuticas donde están internos 9 meses, y lo que es los retiros dieta de 8 días para personas que no tienen nada que ver con adicciones, pero quieren crecer, quieren conocerse, quieren transformarse. Como de los dos ejes de Taquihuasi. Cuando uno escucha hablar de la medicina tradicional amazónica, uno inmediatamente lo relaciona con hierbas o lo relaciona con experiencias dentro de la naturaleza, ¿no? ¿Con cuántos, antes de que me respondas de qué tratan este tipo de terapias, me gustaría también que nos dijeras con cuántos paradigmas hay que romper para entender uno que el ser humano es parte de la naturaleza, no es que la naturaleza está a favor del hombre, sino que somos parte de, y que es en ella donde nosotros conseguimos también los medios para sanarnos. Bueno, con el primer paradigma que se rompe es con el paradigma médico, ¿no? La medicina que conocemos, que es como la propia de las comunidades terapéuticas, ¿no? Que es con todo lo que es medicina psiquiátrica, ¿ok? Bien. Donde las comunidades terapéuticas empiezan a dar pastillas, inyecciones a estos pacientes, y lo primero que se rompe, y las personas que entran a nuestro centro están sorprendidas de que cuando ingresan dice, usted no va a tomar pastillas acá. Bien. Y la gente dice, no es posible, o sea, yo he tomado pastillas toda mi vida, los psiquiátricos, no puedo vivir sin los psiquiátricos, y sí es posible, ¿no? Entonces, cuando tú dices esto de romper, ese es el primer paradigma. El segundo paradigma que se rompe mucho es el del trabajo en equipo con curanderos. Es como decir, nosotros los formados en las universidades, ¿cómo vamos a trabajar con curanderos que nunca han ido a universidades? Claro. Y es posible. Entonces, aquí rompemos otro paradigma, que es el de la medicina en la formación que recibimos en las facultades, en las universidades, ¿no? Y bueno, el tercero, yo creo, como hablas de paradigma, es como el uso de las plantas, de la medicina, ¿no? Nosotros le llamamos aquí el buen uso de las plantas. ¿Okay? Yo te comentaba eso, que al principio la gente cuando llega no entiende, y hemos tenido muchos pacientes cuando dicen, usted no va a tomar aquí medicamentos de ningún tipo, y usted al entrar en Taquihuasi corta con todo medicina psiquiátrica. La gente se asusta, los familiares se asustan mucho porque dicen, yo he tomado toda mi vida, ¿cómo así voy a dejar de tomar este tipo de medicación? Y aquí lo que les decimos a las personas es que no las necesitan, que tienen que confiar. Bien.
porque la medicina amazónica implica, pues, es un complejo, una compleja estructura de medicina que es muy eficiente, muy inteligente, que también tiene una estructura, no es algo así como de... pero se necesita vivenciar, Ya, como decir, ¿cómo sé que funciona la planta? Tienes que tomar plantas para poder que usted entienda, ¿no? Y el trabajo que hacemos es un trabajo de equipo, que eso es lo que me gusta mucho de Kiwasi, entre la medicina amazónica, los curanderos, lo que son estas personas que saben mucho de plantas, y nosotros, la medicina occidental, psicólogos, médicos, bien, psiquiatras, a veces vienen a visitarnos psiquiatras, donde hacemos como una integración, y eso es lo que hace que Tequihuasi haya tenido 30 años de funcionamiento y dando este servicio, ¿no? ya, Muchos paradigmas se rompen acá, muchos miedos, la gente llega con muchísimos miedos a decir qué va a pasar acá, ¿no? claro, Cómo funciona esto, y lo primero que hace la persona es preguntar cómo funciona. Y nosotros le decimos a todas las personas que acá el paradigma es distinto. Usted primero tiene que esperar que el cuerpo, empezamos por cuerpo, luego vienen las emociones y luego a lo último viene la comprensión. Y nosotros como buenos occidentales queremos primero comprender. Y nos llevamos a veces sí, como un chasco, ¿no? Como un golpe. Es decir, ya, no, claro, aquí es al revés, el paradigma es al revés. perfecto. No sé si respondí a tu Sí, pregunta. estupendo. Me hace bastante sentido y quiero esto enlazarlo con esta idea de la sociedad paliativa de la que habla Byung-Chul Han, que es un gran filósofo norcoreano, donde la sociedad actual rechaza el dolor. La sociedad actual mira en menos que alguien exprese que se siente mal, ¿sí? Y a partir de allí, entonces vemos que estamos sumergidos en una sociedad en la que este, está por encima el éxito, está por encima la imagen, está por encima una serie de aspectos que llegan a ser incluso superficiales. ¿Es este tipo de terapias la respuesta para la persona que desea encontrarse consigo mismo y encaminarse hacia la transformación personal? Totalmente, José, porque una de las cosas que primero, sobre todo los dietadores, como ya te les decía antes, hay como dos modalidades, está el Sí, interno, el internamiento, y están los que van a dieta durante 8 días a la selva, y es interesante porque allá se vive en un tambito, se le llaman acá, una chocita, ya, donde tiene lo bien, básico, agua, un poco de alimento, una cama con mosquiteros porque hay muchos mosquitos, y cómo la persona aprende en este proceso a darse cuenta de lo que es esencial, ¿no? Es decir, en esa integración, en ese silencio, en esa soledad allí, se da cuenta de lo que es esencial y donde lo esencial está dentro de nosotros, claro, no en lo que hacemos, no en lo que tenemos, no en lo que nos está pasando, sino yo le llamo siempre que es como turismo interior, ¿no? Las dietas en Takiwasi es, usted olvídese de celular, olvídese de problemas, olvídese, usted va a estar 8 días tomando plantas con usted mismo, ¿no? Y es como totalmente opuesto a lo que la sociedad pues nos dice, ¿no? Llénese de cosas, que no le duela, que, ¿no? Aquí es al revés, aquí te va a doler porque las plantas empiezan yo le llamo las plantas amazónicas sacan contenidos, ¿no? Del inconsciente y la persona empieza a soñar, empieza a sentir, empieza a nivel corporal a sentir dolores que nunca antes había sentido, empieza a sentir emociones que dice, pero ¿por qué lloro? Yo tengo una paciente que decía que ha llorado durante toda la dieta y no sabía por qué, porque la gente quiere comprender y yo le decía, suelta el control, ¿no? Ese es otro paradigma que se rompe, el del control, el de que yo quiero saber qué me pasa. Y la persona lo comprende, pero lo comprende al ritmo de la naturaleza. claro. Es como decir, y empieza la persona a sentir, a expresar, a soñar, se sueña mucho con las plantas, el mundo onírico es muy importante, y pues básicamente es como para lo que son sobre todo las dietas, porque los tratamientos internos pues son mucho más intensos para los chicos en adicciones, ¿no? Toman Ya. plantas durante 9 meses. ¿Qué tipo de adicciones, por ejemplo, se pueden superar? Bueno, en Taquihuaso tenemos cocaína, marihuana, Ya,
es un tema el de la marihuana, cocaína, marihuana, anfetaminas, que es una de las adicciones más fuertes que hay, que son a los fármacos también. Ahorita, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una adicción desde los 13 años, tiene 30, con 60 tipos de fármacos, ¿Ya? y está saliendo de un proceso bien intenso donde en su país estaba desahuciado, pues no servía, Bien. estaba... Y eh, también va al juego, al sexo, hay ludopatía, como se llama el juego, ¿Ya? todo tipo de adicciones. Acá nosotros trabajamos porque la estructura psíquica de la adicción es muy parecida en todas las adicciones. Ya. Y es accesible, digamos, para alguien que pueda vernos y que esté interesado en entrar en una terapia o entrar en un proceso para desintoxicarse o para superar alguna adicción. ¿Cómo lo debe hacer y cómo se comienza, básicamente? Bueno, en comparación a otros países es accesible, José. Yo en estos días me gusta mucho estar como actualizada, viendo, leyendo, revisando artículos, revisando, y veía en estos días leí algo que decía que en Estados Unidos, por ejemplo, un tratamiento de desintoxicación llega a valer $40.000 mensuales. ¿Ya? En Taquihuasi un tratamiento mensual de estos 9 meses cuesta $1.200. Sobre todo el tratamiento interno, ¿no? El tratamiento de 7 días tiene otro precio parecido, pero es accesible. ¿Ya? Yo siempre he dicho que es muy, muy económico. En comparación a todo lo que se trabaja, ¿no? En Tequihuasi. ¿Ya? Sí, sí es Es accesible, sí es posible. contactarlos y decir, quiero trabajar esta Sí, adicción y ahí exactamente. entra el proceso, a eso quiero apuntar Entra también. en la Ya, página está el correo electrónico taquihuasi@taquihuasi.com. Usted presenta su solicitud, quiero ir a dieta, quiero un tratamiento ya, interno, como quiera. Tiene que mandar una declaración de salud, que es como un documento legal donde para tomar plantas tiene que estar, físicamente tiene que estar en condiciones, porque no es fácil tampoco el proceso. ya, Y luego tiene que mandar una carta de motivación donde en 3 páginas de un resumen de su historia y por qué es que usted quiere tomar planta. ya. Luego de eso nosotros lo revisamos, el equipo médico lo revisa e indica hacia dónde va su proceso. No, usted necesita un tratamiento interno por estas condiciones, o no, usted ha sido aceptado o no ha sido aceptado a dieta. Porque no todas las personas que escriben son aceptadas tampoco. Somos Claro, muy estrictos en relación a quién puede o no puede pasar a dieta o al tratamiento interno. perfecto. Buenísimo. Ujú. Y alguien que no necesariamente tenga una adicción, pero quiera vivir también la experiencia, ¿no? La experiencia de retirarse, de encontrarse consigo mismo y empezar a valorar el presente, ¿no? Eh, ¿Qué les ofreces o qué le ofrecen específicamente a esa persona? Y si puedes describir un poco cuántos días y qué es lo qué es lo que van a vivir durante no sé, los 4 o 7 días que pueda estar internada la persona. Antes comentabas esa situación o esa habitación en la que se encuentra con lo mínimo y lo necesario, pero específicamente Ujú, para alguien que por voluntad quiera internarse en la selva, vivir la experiencia de la selva, vivir la ujú, experiencia de tomar hierbas, de sanarse, digamos, ujú, más del lado espiritual, ¿no? ujú. Sí, bueno, se le da la oportunidad de hacer el retiro dieta, que son 8 días. A ver, Taquihuasi tiene una sede central, que es como la casa central que está cerca de la ciudad, de la selva. Bien, Y si usted es aceptado, usted va a ir a lo que nosotros aquí le llaman la chacra, es como decir, selva adentro, 40 minutos caminando hacia adentro de la selva, donde no hay contacto con nada, no hay internet, no hay bien, celulares, no hay nada. Y lo primero que tiene que hacer es igual, como un tratamiento interno, enviar una solicitud diciendo que usted quiere estar en dieta, y igual manda una carta de motivación y la declaración de salud. perfecto. Nosotros chequeamos, decimos si todo está bien. A veces cuando hay una información que necesitamos, llamamos a las personas, mira, falta una información, y dice, bueno, ha sido aceptado. Entonces la persona llega a Tequihuasi y lo primero que hace es una entrevista con su terapeuta. Va a estar encargado de un terapeuta durante todo el proceso. El terapeuta lo recibe, habla sobre, bueno, ¿qué quiere usted trabajar acá? ¿En qué ha pensado?
y se le da, por ejemplo, las plantas que van a tomar, porque de acuerdo a la realidad que está viviendo el paciente se indican las plantas. Hay Bien, plantas que trabajan para la depresión, plantas que trabajan para fortalecer el autoestima, plantas, aquí hay todo tipo de plantas, que son las purgas. Entonces, el terapeuta en esa entrevista puede ver en la entrevista qué es lo que este paciente necesita y en el trabajo de equipo que hacemos lo hablamos con los curanderos, que son con estas personas que conocen mucho de plantas, y nos preguntan, oye, ¿qué pasó con este paciente? ¿Cómo viene? ¿Qué quiere trabajar? bien, Entonces, en esta integración ellos dicen, vamos a darle tal planta. ¿Okay? bien, Y perfecto. entra lo que se llama la primera purga, que es el miércoles en la tarde, porque empieza el miércoles en la tarde, se hace la primera purga. Una purga vomitiva. La medicina masónica tiene una maravilla esta medicina, de verdad. Y la gente no le gusta mucho las purgas vomitivas porque es bien difícil. Se les da una planta, extractos de planta, la persona toma mucha agua y vomita. Y sí, como en esta experiencia de sacar, las plantas ayudan mucho a limpiar el organismo en todo sentido, a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel energético. Claro, Y al otro día de esa primera purga, chequeamos cómo te fue, qué pasó, siempre con su terapeuta. El bien, jueves entran lo que es la ayahuasca, que es una de las plantas maestras más importantes acá. Y la persona entra en la sesión de la ayahuasca igual con el objetivo de dieta, qué es lo que la persona quiere trabajar. claro. Oye, discúlpeme el sonido de fondo, pero tengo un vecino que tiene una música a todo volumen. ¿No? Te escuchas bien. Ok. Y el viernes en la mañana, después de la ayahuasca, se va a la selva. La gente lleva sus mochilas, Bien, ¿ok? Con botas de goma, porque para entrar a la selva tiene que estar mucho barro, hay serpientes también, entonces la gente va preparada para 40 minutos adentro de la selva, ya, llega a su tambo, le llamamos tambo, donde él tiene todo allí, lo básico, ¿no? Un tambito sencillito, sin luz, sin internet, sin wifi, sin celular, etc. Es un viaje interior y allí se le va a dar plantas todos los días, mañana, tarde y noche, unos extractos de plantas de acuerdo a la planta que él necesita, que el paciente le necesita. ¿Okay? En esos días, nosotros los terapeutas subimos a la selva los lunes en la mañana y los miércoles a hacer sesiones terapéuticas. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué soñaste? ¿Qué está pasando contigo? Y el paciente se está toda esa semana, inicia el viernes, se está toda la semana, nosotros vamos lunes y miércoles, y el paciente baja el sábado de la siguiente semana. Se llama cortar dieta, y bien. ya baja de la selva el sábado. Y ya inicia otro proceso que es la postdieta, que también se tiene que cuidar mucho porque el trabajo con las plantas es muy delicado. Y es muy intenso el trabajo, muy intenso. Por eso es que nosotros no aceptamos a las personas que no estén listas y le decimos, mira, tú no estás lista para esto porque primero es una soledad absoluta, usted no habla con nadie, no hay luz, ¿no? Está el sonido de la selva de fondo, Bien, todo lo que son los insectos, y los curanderos van solamente a dar plantas, en la mañana, en la tarde, en la noche, y de resto está sola la persona consigo mismo, ¿no? Haciendo un proceso bien. de introspección muy profundo, ¿no? Así es. De eso se trata, en resumen, aunque es mucho más, pero en resumen lo que es el retiro dieta. Claro, toda una experiencia con la naturaleza, ¿no? Y en esos episodios, aparte de la purga y de lo que puedan consumir, ¿hay alguna actividad Uh -huh. específica que pueda hacer la persona, como leer o No. Ah, sí, en el tambo ya puede leer. Leer se les dice a las personas que lleven un cuaderno, un lápiz, ya? colores, porque ¿qué hacen las plantas? Las plantas son catalizadoras. Las plantas van a sacar contenido de tu inconsciente, entonces puedes recordar cosas de tu infancia, Bien, puedes soñar. Entonces invitamos a que la gente escriba, bien, pinte, bien, ¿no? Pinte, bien, escriba, todo lo que surge, ¿no? Todo lo que va saliendo, y nosotros los terapeutas pues nos hemos especializado en tomar eso que va saliendo y nosotros acompañamos, ¿no? Que perfecto, simboliza ese trabajo, bien, ese sueño que pasa contigo, que claro, sientes, pero no hay más ninguna otra actividad grupal. El trabajo ya, es de mucho retiro, por eso se llama retiro dieta. perfecto.
Para alguien que Ujú, haya tenido quizás algún trauma desde pequeño, ujú, maltratos en su casa, mala relación con sus padres, alguna ujú. violación, incluso algún daño psicológico desde su infancia, ¿es ideal que pueda hacer este tipo de terapias? Claro que sí, sí, por supuesto, de eso se trata. O sea, son experiencias muy profundas, catalizadoras, y lo bueno que tienen las plantas y el equipo que tenemos acá es que podemos contener esas situaciones, ¿no? Ahora te Perfecto. comento, en estos días hubo una paciente, una señora, se fue a la selva, tomó plantas y recordó un abuso Ya, sexual de niña y lo revivió, salió. Y bueno, ¿cómo nosotros contenemos eso? A través de las plantas, a través de la contención con el terapeuta. Y lo que hacemos nosotros es integrar la experiencia. La paciente, aunque fue fuerte, se pudo contener y muy bien, lo integró muy bien, lo recordó, estuvo siempre contenida. El equipo terapéutico contiene muy bien todo el proceso, no es que usted está allí solo, ¿no? La casa del guardián, la casa tal, el curandero que da las plantas que esté muy cerca, tampoco es que esto está ahí solo, ahí, y nosotros estamos muy pendientes, los terapeutas, de cada paciente, ¿no? Sí se pueden recordar imágenes, se pueden recordar situaciones que los tenía ahí como guardados. Y bueno, yo tenía un paciente que recordó un poema de cuando era adolescente. Y así, ¡pum!, se llegó. Y dije, estupendo. qué raro este poema. Y lo escribió, ¿no? Y resulta que toda su dieta fue trabajar eso, su adolescencia, a través del poema que le había dicho mucho en su adolescencia, había sufrido mucho, fue una adolescencia muy, muy traumática para él, muy dolorosa. Y en esa dieta lo que salió, porque las plantas son las que indican qué es lo que el paciente realmente necesita, este paciente a través de un poema trabajó mucho de lo que necesitaba sanar de su adolescencia, que fue muy, muy dolorosa para él. Muy interesante, el Estupendo. trabajo con las plantas es, es muy profundo y muy interesante. Sí, sí, Fascinante, suena diría yo. bien. Suena fascinante, sí, y suena tentador y motivador a la vez también para poder acercarnos a este tipo de experiencia. ¿Cuántos beneficios podemos obtener de esto y sería bueno que la gente pueda un poco visibilizarlo, verlo? Ujú. Bueno, mira, primero el beneficio físico. Hay personas que han sanado situaciones físicas que no podían sanar con la medicina normal. Tenemos, por ejemplo, el caso de un francés que toda su vida, tiene 40 y tantos años, el francés, tenía colon irritable Bien, y en una ayahuasca, la ayahuasca le dijo con mucha claridad, tendrías que, eso no lo sé explicar, tendrías que tomar plantas para poder entender esto que te digo, pero él explica, cuando yo le hice la entrevista, es que la ayahuasca vio que le dijo, tú tienes un problema en el cromosoma bien, y yo te voy a arreglar el problema, y dice que en la sesión de ayahuasca, él sintió que le hicieron dentro de él. Él no entendió nada, dijo, ok, ¿qué cromosoma? No se le dijo más nada, simplemente tienes un problema en el cromosoma. Él regresa a su país, más nunca tiene colon irritable. Se le quitó. estupendo. Y él se sorprendió porque médicos, 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 nadie sabía cómo sanar. Buen Eso es lo punto, físico, ¿no? sí, Ajá. Y así muchas otras, ¿no? Una señora tenía unas alergias que le salían muy fuertes, ya no sabía qué hacer con las alergias, y cuando ella va a tomar se da cuenta que tiene que ver con un abuso infantil que no era bien, consciente, ¿no? Y cuando después de dieta, más nunca la alergia que la quejaba toda su vida también. Y claro, también, bueno, a nivel psíquico, muchísimo el trabajo, ¿no? A nivel de catarsis, eh, las depresiones se trabaja mucho también acá. estupendo, Hay mucha expresión de emociones, ¿no? claro, A veces estamos tan bloqueados a nivel emocional y a nivel de expresión de emociones que las plantas desbloquean, ¿no? Tenía un caso de un chileno, por cierto, bien, que cuando toma la primera purga me llama del hotel, porque yo sé que en hoteles, porque yo era su terapeuta, y me dice, María, que estoy sintiendo un dolor en el pecho, ¿no? Y nosotros estamos muy pendientes, él físicamente estaba muy bien, y yo le dije, ¿cuándo iniciaste? No, después de la purga. Yo le dije, quédate tranquilo, que yo te dije que primero es el cuerpo, ¿no? El cuerpo va a empezar a sentir sensaciones, dolor. Él va al otro día a sesión y me pregunta, ¿no se me quita el dolor, María? El dolor. Entonces yo lo que hice a nivel terapéutico fue focalizar qué estaba pasando en ese nivel. Bueno, con la Gestal, que la Gestal trabaja eso.
claro. empieza a llorar. Y llora, y llora, y llora, y llora, y llora, y llora. Te estoy hablando de 1 hora prácticamente llorando. Y él estaba asustado, decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Yo le digo, bueno, ¿qué estás tomando planta? Pues, digo yo, o sea, yo te dije que las plantas hacen eso. Y cuando él termina, porque lo bueno de este trabajo es que se contiene, las plantas son muy buenas contenedoras, ¿no? Ya se está tranquilo, ¿no? Y termina con una sensación de paz. No sabía qué pasó, pero él decía, al terminar todo su proceso, dice, yo sentí que en una semana trabajé 7 meses de terapia, dice, ¿no? Porque en sus terapias en su país no había podido nunca llorar, un bloqueo, ¿no? Él trataba de llorar y no Claro. podía. Y acá fue como darse cuenta qué pasaba con él, el llorar, lloró mucho, ¿no? Y se fue muy contento de decir, bueno, ya entiendo qué me pasa, voy a seguir en mi país profundizando con mi terapeuta, pero sintió que fue de mucha sanación, de mucha Sí. liberación, de mucha limpieza, ¿no? Acabas de decir algo tan interesante como para ir cerrando también esta experiencia de meternos en la selva y encontrar y ver los beneficios que esto, ¿no? Que es el darse cuenta. Mm, Ciertamente estamos tan sumergidos en rendir, en el estrés de la ciudad, en el estrés del día a día, que dedicamos, o mejor dicho, no somos conscientes a veces de nuestro propio organismo, de lo que sentimos, de lo que experimentamos, ¿no? Y para las personas que quieren buscar una salida incluso a los problemas, ese darse cuenta es posible hacerlo a través de este tipo de terapias en conexión con la naturaleza, a través de la sanación de las plantas, como muy bien lo has explicado, que lo encuentro maravilloso, encuentro esto realmente un poco, es que realmente a mí lo que me hace esto bastante sentido es eh, porque no es lo que nos venden en realidad, en actualidad, no es lo que nos venden en la televisión, digamos, porque hay detrás todo un sistema también que pretende alejarnos de nuestro centro, alejarnos de la conexión con el mundo. Digamos, estamos viviendo también ahora un cambio climático, un cambio donde la naturaleza pide a gritos que la atendamos mejor, ¿no? Y creo que también esto que tú nos estás mencionando y que nos estás describiendo se contradice con todo lo que muestra la televisión, con la explotación de minas, con la explotación de árboles, en fin, ¿no? con la tala, con la quema, y no es ese el camino, no es ese el camino que nos pueda conducir a tener una mejor vida, a tener un mejor mundo, un mundo más habitable, y no es eso lo que nos humaniza. Esto que nos acabas de contar, María Virginia, de verdad es extraordinario el cómo sentirnos parte de la naturaleza y cómo llegar hasta allá. Creo que no es difícil. Y si alguien tiene problemas y cree que no puede solucionarlos o no puede salir de ellos, aquí está esta oportunidad para que puedan sí, vivir esta experiencia. así es, así es. Y una de las cosas que tiene Taquihuasi, ahorita que hablas aquí en la medicina amazónica, como en todo, como tú lo estás diciendo, es una medicina muy buena, pero aquí también hay el mal uso, hay mucha gente que está haciendo mal uso, Ya, haciendo sesiones de ayahuasca como no debe ser. Entonces es lo mismo, es la misma explotación, ¿okay?, que hacemos bien, a la naturaleza, la queremos hacer también con el uso de la medicina. Taquihuasi se ha caracterizado por ser uno de los centros más importantes a nivel mundial, es el único. bien, En Tailandia hay otro que también trabaja con plantas, pero como comunidad terapéutica. Y se ha preocupado siempre por el buen uso de las plantas, ¿no? Tienen muchas, si te entras en la página taquihuasi.com, ahí aparece todos los trabajos de investigación que se hacen, todas las reuniones que se han hecho con todos estos curanderos de la Amazonía, buscando el buen uso de las plantas, ¿no? Es lo estupendo. que Taquihuasi busca, ¿no? Extraordinario. Para ir cerrando, María Virginia, ¿cómo te has sentido tú con esta experiencia, tú personalmente, eh, después de una experiencia religiosa también que tuviste en Venezuela y bueno, has sido una mujer bastante estudiada, una mujer que también ha sido sensible por el otro, ¿no? Al final estás en eso, ¿no? Sirviendo de otra Sí. forma, pero ese es el foco que está ahí, lo Mm, común, el común denominador, ¿no? claro.
Sí, bueno, para mí ha sido como el fortalecimiento de mi fe, ¿no? Porque para mí la espiritualidad desde muy joven ha sido muy importante, ¿no? Siempre la espiritualidad en cuanto al servicio, en cuanto a la búsqueda del sentido, ¿no? Y estuve en una comunidad religiosa, me di cuenta en ese caminar que necesitaba, en este camino, decir, bueno, quiero continuar, ¿no? Me daba cuenta de eso. Cuando yo conocí las plantas, yo dije, wow, o sea, esto es como fortalecer mi fe. Y como tú dices, para mí fue de mucho sentido, ¿no? Para mí mi fe católica, porque soy católica, al contrario de lo que mucha gente piensa, siento que se fortaleció muchísimo más. Y aquí tomando plantas, y bueno, bueno, te digo, tendrán que tomar ayahuasca para entender esto. Cuando yo tomé Estupendo. ayahuasca aquí en Taquihuasi, la primera vez que tomé, la planta con mucha claridad dice, yo te traje aquí, Claro. como decir, este es tu lugar, y ahí me di cuenta de que era verdad, de que el servicio, de que la llamada que tenía desde muy joven de servir, de entregarme, de dar, ese fue como muy, yo sentí interiormente como cuando algo dentro de ti se fusiona, ¡plix! Hizo así. Y Estupendo. esto es, ¿no? Y nada, pues aquí me quedé en ese servicio, porque siento que esto es un servicio realmente a la humanidad. Mi experiencia es seguir conociéndome, seguir ahondando, seguir haciendo un trabajo interior, yo le llamo turismo interior, y cada vez más conectada con Dios, con la naturaleza, ¿no? Qué Yo bien. le llamo yo le llamo la diosa madre, la naturaleza, ¿no? Estupendo. Y lo que acabas de mencionar, sin duda, pues, has tenido que romper con ese paradigma y esas creencias que muchas veces, indiferentemente de la religión, ¿no? Pero a veces están como muy marcadas allí, como que lo confunden con brujería o lo confunden Mm, con otra cosa que se desconecta o se desvirtúa realmente del verdadero claro. sentido de esto que nos acabas de mencionar, la curación a través de las plantas, a través de Mm, todas estas terapias y retiros que realizan. exacto. Mira, yo siempre he dicho algo y la gente cuando, bueno, lo que entiende, yo en los grupos que hago, yo siempre cuando hago un tipo como de oración, ¿no? Con los pacientes, yo le digo, no sé si esto suene a herejía, ¿no? Pero así lo siento, el Espíritu Bien, de Dios, que es el mismo espíritu de las plantas, es como decir, ¿quién creó la naturaleza, ¿no? ¿Quién fue el creador de la medicina? ¿Dónde está ahí la ahí mano, ¿no? está. Entonces, como decir, o sea, ¿cómo podemos decir que esto viene de dónde, ¿no? O sea, es la misma creación, el agua, el sol, la luna, o sea, y de paso nos da unas plantas que nos sanan, o sea, ¿de Estupendo. dónde viene? Pues de Dios, ¿no? Ahí está. Entonces, una de las cosas que más me sorprendió cuando yo llegué acá fue que el fundador de Taquihuasi, que es un francés, es un hombre de una fe católica profunda. Y entonces yo siento que mi comunidad de fe la conseguí como acá también con las plantas. Entonces todos los que trabajamos en Taquihuasi de alguna manera profesamos una espiritualidad, y aquí hay una capilla y se hacen misas, y no hay nada raro, como dices tú, no ese paradigma de que las plantas, de que esto es Sí, brujería. No, no, esto es otra cosa. Y yo siempre le digo a todo el mundo cuando dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y yo, mira, tienes que venir. claro, tienes que vivir la ¿Tú quieres experiencia. saber? Exactamente, tienes que ver las experiencia para poder decir, ¿es posible la integración? Es posible Claro, la integración, así es es. posible, Estupendo. muy posible. Ujú. Maravilloso, María Virginia. De verdad, te doy muchísimas gracias por el contacto, por contarnos tu experiencia y de todo lo que hacen en la Fundación Taquihuasi, Aquí vas. bueno, veo que es extraordinario. Es una invitación para que la gente también pueda acercarse y pueda, bueno, vivir esta experiencia. Y ya después en la descripción del video podcast voy a dejar todos los contactos y todas las redes y página web donde ustedes pueden Ujú. obtener más información de esto. Gracias, Gregorio. José, yo te llamo José Gregorio. Me puedes llamar Gracias por la Gregorio, José invitación. Gregorio, no hay problema. Gracias por la invitación. Para mí siempre para mí el estar aquí en Tequihuasi primero ha sido como una llamada, ha sido una respuesta a esta llamada, y ha sido una tremenda responsabilidad también. O sea, trabajar aquí implica una responsabilidad como tienes idea. Claro, Y también estoy tan agradecida porque para mí una de las cosas que yo valoro muchísimo es poder acompañar terapéuticamente a las personas, poder ser testigo de la transformación, testigo de la sanación, porque yo no hago nada. Yo siempre he dicho, yo no hago nada, yo lo que hago es estar ahí, ¿no?
como partera, ¿no? Cuando me pregunta hoy un paciente, estaba en sesión con él, ¿y cómo te describes tú en tu función? Como una partera, como la que acompaña el parto y el embarazo. Decimos, vamos, puje, ¿no? O sea, cuando tú ves que nace un nuevo ser, que hay una sanación, que hay un cambio, que hay una transformación, ser testigo de eso para mí es el mejor regalo que me ha dado Dios. Estupendo. Bueno, aquí nos seguimos viendo y seguimos en este camino hacia la transformación personal. Te agradezco mucho, gracias, María Virginia. José. Bendiciones también para ti. Te Muchas felicito gracias. también por tu camino, porque gracias. por ahí sigues. Así es. Gracias. Vale. María Virginia Erazo, aquí en Gente con Buena Vibra. Será hasta la próxima. Chao. Esto fue Gente con Buena Vibra. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy José Gregorio Colmenares y nos escuchamos en un nuevo episodio.